Recuerden las preguntas y los temas de los debates ya realizados. Pero además, observen cómo los participantes, encima de eso, evaden la pregunta. Y la evaden sin consecuencia. Porque no hay una actitud crítica desde la moderación. El debate de Santiago brilló por la ignorancia de los tres. Fue un evento realmente vergonzoso. Lo de Marino Collante mostró la clase de congreso que tiene este país con un legislador así, que ha tenido por espacio de 20 años una curul. Rivera, ex ministro de Salud, y en esa designación de candidato a senador, traicionó a la cúpula del PRM el vínculo con la oligarquía santiaguera, con la madre y maestra, con ese clan al que pertenece la propia vicepresidenta. Rivera, para ocultar su desconocimiento de lo que pretendía debatirse, se refugiaba en los elogios a Abinader y a su gobierno. Mientras que Demóstenes, que fue el que demostró tenía un poco más de experiencia en la legislación y que centraba el tema, solo sacó provecho de la ignorancia supina de los otros. Supo atacar en algunos momentos, pero con un discurso generalmente mediocre y ausente además de los temas cruciales. Y vamos ahora a poner la atención al debate de los senadores de la capital, que son dos, Guillermo y Omar, que son piezas, y lo demostraron en el debate, de un mismo sistema. Oigan lo siguiente. Omar Fernández fue representante de Fuerza del Pueblo y de la Alianza Rescate RD. Guillermo Moreno, de Alianza País, aliado ahora a la Alianza Oficialista. Cuando Guillermo estaba solo en Alianza País, durante más de 15 años, era un crítico de las tres fuerzas que dominaron el escenario político dominicano en los últimos 50 años y de la cual se derivan las existentes actualmente. Del Partido Reformista, del PRD y del PLD. Del PLD luego sale la Fuerza del Pueblo. Y fue un crítico acerbo de Leonel. Porque además hay que decir que estamos frente a 20 años en el pasado reciente de gobiernos PLDistas, no 16 como dicen permanentemente. Hay que contar el primero de Leonel, luego vino el intervalo con Hipólito. Bueno, una cosa fue Guillermo cuando estaba en la oposición, no solo al gobierno de turno, sino además a los partidos hegemónicos dominantes en el sistema de partidos. Pero tan pronto se alió a Abinader en busca de una senaduría, porque esa senaduría y de otros puestos, buscando cuotas, la que no podía alcanzar por su propia fuerza, pretende alcanzarla con el respaldo del presidente reeleccionista. Pero ahí se acabaron las críticas. Entonces, ahora se presenta en ese debate, al inicio del debate y al final del debate, con enormes elogios a Luis Abinader. Lo presenta como el iniciador de un gran cambio y de una nueva época en la República Dominicana, donde prima la transparencia, pero evidentemente, y lo presenta además como un hombre honesto,
de manera reiterada, hasta un poco con el dejo trujillista, ¿no?, de la alabanza al candidato presidencial reeleccionista. Pero obvia totalmente que la entrada de este gobierno, que se montó sobre la ola de Marcha Verde, ha implicado una continuidad de las políticas neoliberales endurecidas, con una inclinación, una determinación de privatizar incluso la naturaleza no humana y afectar naturalmente a los seres humanos. Todo el tema de alianzas público-privadas, de fideicomiso, como le decía, está marcado por eso. Pero no solo, sino que con todo el tema de la impunidad ha habido un gran engaño. La impunidad afectada ha sido sobre todo la impunidad de la cúpula o de parte de la cúpula, porque ni siquiera Danilo ha sido tocado, pudiendo estar preso ya. Y lo sabe perfectamente Guillermo Moreno, que hay hecho suficiente para meterlo preso. A él y la cúpula del partido, no simplemente a los hermanos, lo cual fue un recurso determinado usado políticamente. Pero todas las otras vertientes de la corrupción han estado absolutamente impunes. El lionelismo, los grandes escándalos de corrupción, desde la Sunland, pasando naturalmente por los tucanos, los super tucanos, y por las concesiones que le hizo en los escándalos de corrupción a los Vicini, en el caso de Fomper, en el caso de el puerto de Sanssouci. Es decir, toda esa vertiente impune. La corrupción empresarial prácticamente no ha sido tocada. La corrupción de las élites se mantienen absolutamente impunes. Y además, la corrupción encubierta de este gobierno prosigue. Porque hay una corrupción, como he dicho muchas veces, hay una corrupción legalizada que continúa, la de las exenciones, la de las exoneraciones, la de la evasión de impuestos, toda esa continúa y está protegida por el Estado. Pero además hay una corrupción ilegal. La más fuerte ahora es la legalizada, porque además incluye las alianzas público-privadas para apropiarse de recursos naturales, incluidos los recursos de agua. A eso además se le agrega con mucha fuerza los daños ambientales, la cantidad de delitos ambientales, lo que ha pasado alrededor de los manglares, el 50% de los manglares destruidos, la violación de áreas protegidas impune, de manera que cómo viene a presentar esto como la panacea y el gran cambio en la República Dominicana. Pero entonces entremos en la característica del otro contrincante del debate, Omar Fernández. Habla bien, el problema ahí no fue lo que pasó en Santiago, es buen polemista, evidentemente ha hecho un esfuerzo de superación, pero lo objetable no es cómo hable, lo objetable es el contenido de lo que dice. Lo objetable no es que sea hijo de Leonel, lo objetable es que sea un alto dirigente de la FUPU, de la Fuerza del Pueblo, que es una derivada de la corruptela del PLD, y que además sea candidato de Rescate Democrático, que le agrega la corrupción del PRD actual y del PRCC, del Partido Reformista. No, la del Partido Reformista está por otro lado. ¿Cómo explicar esto? Es una persona joven que no estuvo comprometida directamente con ese pasado. Es difícil para él poder explicar esto.
porque además lo decisivo es que va a ser un senador de un gobierno que ya se sabe lo que hizo cuando fue gobierno y lo que puede hacer. Y la verdad es que todos los dos candidatos han evadido totalmente problemas cruciales, la eliminación necesaria de la ARS y de la FP privada, la necesidad de desprivatizar lo privatizado, la necesidad de cambiar el carácter cada vez más privatizado del sistema energético, cómo un sector estratégico va a estar en manos del gran capital privado, la megaminería y los daños causados, y así paro de contar. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.